Dios le bendiga, mi nombre es Vladimir García y tengo la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes un nuevo tema. En este día me toca compartir acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. A los que tienen su libro, estamos en la página 43, ¿ok? Déjeme decirle antes de empezar, al hablar acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, al prepararme este estudio, déjeme decirle que me regresé a mis primeros comienzos cuando tuve el primer encuentro con el Espíritu Santo y me puse a reflexionar cuándo fue que empecé a ser sensible a su voz, cuándo fue que empecé a escucharlo y déjeme decirle que es algo muy especial poder conocer a esta persona que es el Espíritu Santo y es alguien muy real, ¿ok? Vamos a empezar una cita bíblica y vamos a empezar en el libro de Juan 14, versículo 12, y ahí me voy a saltar al 15 y al 27, ¿ok? En el libro de Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree y las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, ¿ok? Y en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, dice. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice. Respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a orar. Padre, en este día, Señor, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por la vida, por la salud, por la fuerza, por la fortaleza que nos da, Señor, y por la nueva oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, y pido que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, Señor, que están escuchando este audio, y esperamos en este día poder ser de bendición a la vida de cada uno de ellos, reconociendo mi dependencia de ti y la ayuda de tu Espíritu Santo, que me puede inspirar para poder exponer este tema de una forma que lo podamos entender y poderlo aplicar a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, y déjenme decirle que yo me estaba reflexionando acerca de cuándo fue la primera vez que yo pude reconocer al Espíritu Santo. Déjenme decirle que es una persona, pero en nuestro proceso de discipulado va a haber un proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a escuchar su voz, empezar a aprender a ser guiados por él, ¿ok? Vamos a leer varias citas bíblicas para ponerle fundamento a este tema, y vamos a ir si tú tienes tu Biblia, vamos a ir ahí mismo en San Juan 16, del 5 al 17, del 5 al 15, ¿ok? San Juan capítulo 16, versículos 5 al 15 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. ¿Ok? Notamos que algo muy importante que decía Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, una de las cosas que les dijo a sus discípulos, yo me imagino a Jesús que era como un padre para cada uno de sus discípulos y era un consolador, era alguien que los aconsejaba, alguien que siempre estaba con ellos. Entonces, cuando Él les dijo que se iba a ir, que iba a partir de la tierra, dice que llegó una gran tristeza a cada uno de sus discípulos. Entonces Él les dijo, no se preocupen, porque cuando yo me vaya, dice, yo les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Entonces notamos de que Cristo nunca nos dejó huérfanos. Él siempre dijo de que iba a enviar a alguien que aunque Él no estuviera con nosotros, el Consolador, el que el mundo no puede ver, dice que Él nos iba a guiar a toda verdad. Y dice que nos iba a hacer saber las cosas que iban a venir. O sea, nos iba a mostrar cosas que iban a venir en un futuro. Entonces, mire qué precioso es Jesús, porque Cristo no nos dejó huérfanos, dice que dejó al Consolador. Entonces, en la preparación de este tema, yo me puse a analizar en mi vida y me puse a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo? Entonces, yo estaba reflexionando y me puse a pensar de que esta cita se hizo realidad en mi vida porque dice que el Consolador, dice que Él iba a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese momento nosotros surge un nacimiento en nuestra vida, surge un nacimiento espiritual, ¿ok? Nacemos espiritualmente y notamos que empieza un nuevo comienzo en nuestras vidas. Entonces, mire, déjeme decirle que tal vez ahora las personas que he tenido relación en este momento me conocen y tal vez tienen un concepto de mí, pero ninguna de las personas que me toca convivir en este momento en mi vida, ninguna de estas personas me conoció como yo era antes, ¿ok? Cuando yo retrocedo a mi pasado me doy cuenta de que a mí nadie me pudo haber convencido de haber venido a una iglesia. Yo estaba convencido totalmente de que yo no tenía tiempo los domingos para poder ir a una iglesia. En mi sketch o en mi itinerario no había tiempo para buscar de Dios. Déjeme decirle de que yo el día domingo no lo cambiaba por nadie. Para mí, mi anhelo y mi deseo y lo que más me apasionaba era poder jugar pelota. Y déjeme decirle que en mi vocabulario no estaba un domingo para ir a la iglesia. Entonces, al analizar este estudio me puse a reflexionar y me di cuenta de que el único que me pudo haber convencido para poder hacer tiempo para buscar de Dios, ese fue el Espíritu Santo. Me di cuenta porque estaba jugando una final en un campeonato de fútbol y me di cuenta en ese momento, recién convertido, tenía una semana de haber aceptado a Cristo Jesús como mi único Señor y Salvador de mi vida, y en ese momento era una persona muy vengativa, una persona de que no siempre tenía que vengarme cuando alguien me hacía algo, y jugando pelota siempre me las desquitaba. Les comparto esto porque es cuando yo empecé a sentir al Espíritu Santo en mi vida, cuando Él me empezó a entrar convicción de que habían cosas que tenían que cambiar en mi vida. Me acuerdo que alguien me pegó con unos tacos de tornillo, me pegó en el mero tobillo, me enterró los tacos, y inmediatamente que él me pegó con sus tacones en el tobillo, sentí como que me había anestesiado el tobillo y se me durmió el pie en ese mismo momento. Cuando me anestesió, me acuerdo que era tiempo de frío. En ese momento yo solo lo volteé a ver y miré quién era, y solo dije, a la vuelta me la desquito.
Cuando tuve la oportunidad, era una persona muy veloz en ese momento, me lo encontré y inmediatamente cuando yo le iba a dar, algo surgió en mi vida en ese momento, como que me hice reflexionar el daño que le iba a hacer, me hice reflexionar de que lo que yo le iba a hacer podía fracturarles el pie y tal vez tenía familiares, tenía que dejar de trabajar a esa persona a la cual iba a golpear. En ese mismo momento caí en cuenta de que fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo, porque me convenció de que lo que iba a hacer no iba a ser lo correcto. No, nadie me dijo que no lo hiciera, y ahí pude entender de que yo empecé a ser sensible al Espíritu Santo. Al pasar de los años, hoy en día me doy cuenta que sí, verdaderamente fue Él el que me convenció de no hacer eso que estaba determinado a hacerlo en ese momento. Entonces, es una persona, hermanos. Entonces, dice que el Espíritu Santo no es una vaga influencia ni una idea mística, es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real en nosotros. No podemos necesariamente verle, pero es real y puede impresionar mucho nuestra vida por medio de nuestro ser interior, ¿ok? Impresiona mucho nuestra vida por medio de nuestro ser interior. Entonces, a mí me impresionó en ese momento, porque déjeme decirle que no, solo Él me pudo convencer de no ser eso que estaba determinado a hacer en ese momento. Entonces, en el proceso de los años me he dado cuenta de que nuestra experiencia con el Espíritu Santo va gradualmente creciendo en cada uno de nosotros. Posiblemente muchos de los que me están oyendo en este momento, algunos son recién convertidos o algunos de ustedes tal vez no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, pero déjeme decirle que no desista de seguirlo buscando, porque se va a hacer real en su vida. Y el que lo ha experimentado, no deje de seguirlo experimentando. Déjeme decirle que es muy hermoso poderse ser usado por el Espíritu Santo para poder bendecir a otras personas, para poder ayudar a otras personas, para poder aconsejar a otras personas. Déjeme decirle que es algo muy especial poderse sentir usado por Dios para poder bendecir a otras personas. ¿Ok? Hay una cita bíblica. Notemos que Cristo les había dicho a sus discípulos de que no se preocuparan de su partida. Él les dijo y les hizo una promesa de que no se preocuparan, porque cuando Él se fuera, y dice que Él iba a enviar un consolador, que iba a enviar al Espíritu Santo. Déjeme decirle que ese Espíritu Santo había sido ya profetizado por el profeta Joel antiguamente. En el Antiguo Testamento, en el profeta Joel hablaba de que en los postreros tiempos iba a derramar el Espíritu Santo y que los hijos iban a tener sueños, que iban a profetizar, y había muchas cosas que ya habían sido profetizadas de tiempo antiguo. Entonces, cuando Cristo estuvo con sus discípulos, Él les hizo saber de que Él se iba a ir, pero que iba a enviar la promesa y que era el Consolador. Entonces, notamos de que cuando ellos fueron investidos con ese Espíritu Santo y fueron empoderados, la vida de sus discípulos cambió drásticamente, cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, dice. Pero Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Déjeme decirle que Cristo, este fue el último momento cuando le reafirmó a sus discípulos de que les iba a enviar el Espíritu Santo. Les dijo de que Juan el Bautista bautizaba con agua, pero que dentro de no muchos días ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Déjeme decirle que Juan el Bautista, él declaraba y decía de que el que venía después de él, que era antes que él, dice que él lo iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, los discípulos experimentaron ellos fueron los primeros que experimentaron esa llenura del Espíritu Santo, y la vida de ellos cambió. Notamos el ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del capítulo 2 en adelante, cuando ellos fueron bautizados y ellos empezaron a hablar en diversas lenguas, y el carácter de ellos cambió totalmente. El apóstol Pedro, que era uno de los que había negado a Jesús cuando él había sido arrestado para ser crucificado, Pedro lo negó 3 veces. En ese momento él no había sido empoderado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando él fue empoderado, él se paró en medio, más o menos, se calcula que eran como de 2 millones a 3 millones de personas.
cuando estaban todos reunidos para celebrar una fiesta judía que era el Pentecostés. En ese momento fueron investidos de poder, y aquel Pedro que había negado a Jesús anteriormente se levantó con gran autoridad y con gran poder y empezó a testificar de Cristo, empoderado con el Espíritu Santo, y fue un mensaje poderoso porque pudo convencer a más de 3,000 personas, se bautizaron en ese momento. Entonces notamos de que ese empoderamiento también no está lejos para nosotros. También usted que me está escuchando puede ser investido y puede ser lleno del Espíritu Santo y puede hablar en lenguas. Yo sé que pueden surgir muchas dudas acerca del Espíritu Santo, hay muchas inquietudes. Tal vez muchos de ustedes todavía no han experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero déjeme decirle de que si usted ya aceptó a Cristo Jesús como único Señor y Salvador de su vida, usted ya ha sido bautizado, ¿ok? Pero gradualmente va a ser un proceso cuando usted llegue a recibir ese revestimiento, pero tenemos que poner de nuestra parte para poder buscarlo a Él, ¿ok? Entonces seguimos con el estudio y dice que el Espíritu Santo es omnipotente, dice que dice que es presente por todas partes. En el libro de Salmos 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces no hay ningún lugar donde nos podamos esconder del Espíritu Santo, ¿ok? Dice que es omnisciente, todo lo sabe. Si nosotros nos vamos a esta cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque lo escudriña. Dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. En pocas palabras, el Espíritu Santo, mire qué tan poderoso es. Dice que escudriña aún lo profundo de Dios y nos hace saber las cosas aún que están pasando en el cielo, ¿ok? Fíjense que el apóstol Pedro tuvo una experiencia de que como él le reveló, dice que Dios nos lo revela a nosotros. Esta cita se hace realidad en la vida de Pedro cuando tuvo una experiencia. Dice, la historia nos dice en el libro de Hechos que los discípulos, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, Dios dice que ellos compartían el pan en las mesas, ¿ok? Y dice que tenían en común todas las cosas. Pero en cierta ocasión ellos se encontraron con Ananías y Zafira. Ananías dice que se puso de acuerdo con su esposa y tenían una propiedad y ellos se pusieron de acuerdo y les dijeron a sus discípulos que la habían vendido en tanto, cuando la realidad la habían vendido en mucho más precio. Y cuando Pedro se encontró con ellos, el Espíritu Santo les reveló que Ananías le estaba engañando. Por causa de ellos, pues ellos fueron descubiertos y Pedro les dijo y les reclamó, les dijo que por qué habían se habían puesto de acuerdo en hacer esto y no necesitaban haber hecho trampa para hacerse famosos ellos o para poder hacerse ver a ellos que ya habían vendido una propiedad y que habían dado todo a los discípulos, lo habían puesto a los pies de los discípulos, cuando en realidad no era eso la verdad que debería haber hecho, sino que ellos engañaron según ellos a los discípulos, pero no pudieron engañar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es omnisciente, o sea, en pocas palabras no lo podemos engañar a ellos. Una de las cosas que tiene el Espíritu Santo es de que Él se contrista, en pocas palabras Él se pone triste cuando nosotros pecamos o cuando hacemos cosas que no están correctas. Dice que esta persona se pone triste, ¿ok? Todo lo sabe, dice que es omnipotente, todo lo puede. Dice que nos muestra atributos de personalidad e intelecto. Dice que sin el Espíritu Santo no podríamos vivir nunca en el poder de Dios, ¿ok? Ni conocer la fuerza de Dios en nuestras vidas cotidianas. Para pleno placer y satisfacción en nuestra existencia humana necesitamos este gran don del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ok? Fíjese que es bien especial cuando nosotros somos usados por el Espíritu Santo. Me acuerdo en cierta ocasión estaba trabajando y en ese momento me encontré con una persona, no le voy a decir el nombre por ética. Y me acuerdo que yo solo me acerqué a esta persona y en ese momento
pude sentir la presencia del Espíritu Santo, y cuando sentí su presencia, nomás quedé viendo al joven y de repente yo empecé a decirle de que no había sido por casualidad que estuviera ahí conmigo, sino que yo empecé a decir ciertas inquietudes que había en mi corazón a la vida de él. Y en ese momento, cuando yo estaba compartiendo ciertas cosas a la vida de él, él empezó a derramar lágrimas, ¿ok? Cuando él empezó a llorar, nomás lo abracé y le dijo: mira, brother, no es por casualidad, nomás quiero decirte que Dios te ama y tiene un plan y tiene un propósito muy especial para tu vida, que no es por casualidad que te encuentre. Quizás Dios quería hacerte saber de que no se ha olvidado de ti. En ese momento nomás le di un abrazo y cuando yo lo abracé es como que se sintió una atmósfera muy especial. En ese momento yo me pude dar cuenta de que el Espíritu Santo también estaba en la vida de él y que él necesitaba una palabra de ánimo y de aliento en ese momento. Esa es la obra del Espíritu Santo, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que él sabe la necesidad de muchas personas. Por eso es necesario que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder ser usados por él, para poder bendecir a otras personas, ¿ok? El tema del Espíritu Santo, déjeme decirle que es un tema muy amplio y muy extenso, y no me va a alcanzar el tiempo para poder exponer todo lo que tengo apuntado aquí acerca de la obra del Espíritu Santo, pero déjeme decirle que si usted es cristiano, yo lo animo y le invito a que busque la llenura del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas, ¿ok? En la Biblia de los Hechos habla de que los apóstoles venían e imponían las manos sobre sus discípulos y ¡pum!, ellos inmediatamente recibían la llenura del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Entonces, si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, yo lo busco, que lo busque con todo su corazón. En una predicación, cuando yo andaba en la búsqueda de poder hablar en lenguas, me acuerdo que un famoso predicador nos dio una receta. Una de ellas era ayunar, la segunda la número 2 era orar, y la tercera era leer la Biblia, ¿ok? Esas son tres recetas que necesitamos para que empecemos a buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? La Biblia describe el Espíritu Santo de diferentes maneras. Una de ellas es un buen espíritu, otro es el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción y el Espíritu de gracia, ¿ok? Y también se manifiesta a través de ciertos símbolos. El Espíritu Santo se manifiesta a través de diferentes símbolos, como paloma, como escuchar su voz, como un sello, así como agua, ¿ok? Como viento, como aceite y como fuego. Esas son una de las formas en las cuales, como símbolos del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el discípulo de Jesús nos habilita para echar fuera demonios, ¿ok? Número 2, nos habilita para hablar como Dios quiere que hablemos. 3, nos habilita para nacer de nuevo. Será nuestro consolador para siempre, ¿ok? Yo sé que posiblemente en este momento puede estar pasando circunstancias adversas, pero déjeme decirle que Él es un consolador, alguien que te consuela, o alguien que te abraza, alguien que te da esa palabra que tú necesitas en medio de cualquier circunstancia que tú te encuentres en este momento, ¿ok? Dice que el Espíritu Santo también nos enseña, nos convence de pecado, ¿ok? Él es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Mire, si su familia no ha recibido a Cristo como único Señor y Salvador, no se esfuerce demasiado en quererlos convencer con su propia fuerza. Es una obra del Espíritu Santo poderlos convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿ok? Déjeme decirle de que yo lo quiero animar para que usted siga buscando la llenura del Espíritu Santo en su vida, ¿ok? Si usted no ha recibido la llenura del Espíritu Santo en su vida, déjeme hacer una pequeña oración para que Dios lo pueda llenar ahí donde usted se encuentra. Nomás cierre sus ojos y lo vamos a hacer por fe. Padre, en esta hora, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, y posiblemente todos los que me estén escuchando, Señor, alguno de ellos, usted que es omnisciente, omnipresente y omnipotente y que sabe la necesidad de cada uno de ellos, yo oro, Señor, en este momento sobre la vida de cada uno de ellos y pido la llenura del Espíritu Santo, Padre. En este momento, Señor, yo clamo su presencia sobre su vida y te pido, Señor, de que
Ahí donde se encuentran, Señor, ya que se manifiesta como un viento, Señor, yo soplo, Señor, como símbolo, Señor, de que ellos reciben la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que bendiga la vida de cada uno de nuestros oyentes y, Señor, que usted los bendiga de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén.